Bueno, acá estamos con el ejercicio 17 de la sección 2.4, ¿no? Sí, profe. Ejercicio 17 de la sección 2.4. ¿Qué dice? Dado el segmento AB paralelo al segmento DC, el rayo DB biseca el ángulo ADC. Bueno, ahí ya nos están dando un dato, ¿no? Si lo biseca, sabemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 miden lo mismo, ¿no? Podemos hacer una marquita para observar eso visualmente. Dice, el ángulo A mide 110. Hay que encontrar la medida del ángulo 3. Bueno, ¿querés contarme vos cómo lo pensaste el ejercicio primero? Bueno, yo lo que hice fue, por definición de bisectriz, puse que la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 2 eran iguales. Y después, como estaba entre rectas paralelas, utilicé que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 3. Después, en el triangulito ABD, utilicé la medida de cada angulito, lo igualé a 180. Entonces me quedan, digamos, la medida del ángulo 1 y del ángulo 3, digamos así, restando la medida del ángulo A, me queda igual a 70. Y después por sustitución, como ya había dicho que eran iguales, la medida del ángulo 1 y del ángulo 2, lo sustituí, o sea que tengo dos ángulos iguales y bueno, después despejé eso y me dio que la medida del ángulo 3 era 35 grados. Bueno, me parece que está bien. Vamos por partes, ¿sí? Acá la compañera dice, como el segmento AB es paralelo a DC, ¿cierto? A ver, si yo voy a trazar la recta para que lo vean, ¿no? AB, vamos a poner un poquito más grueso, es paralela a DC. Tendríamos ahí la transversal, esas dos rectas paralelas intersecadas por la transversal DB, ¿cierto? Entonces el ángulo 2 y el ángulo 3 son ángulos, ¿cómo se llaman? A ver. El ángulo 2 y el ángulo 3, que están entre esas paralelas. ¿Qué nombre reciben? El 2 y el 3. Son los vectores internos. Claro, nosotros teníamos un teorema que decía que si dos rectas son paralelas, están intersecadas por una transversal, los ángulos alternos internos son congruentes. Entonces ya sabemos que la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 2, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos un dato. Bueno, y ahora comentame qué decías, cómo habías encontrado. Bueno, yo puse que la medida del ángulo A, de la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 3 era igual a 180. Claro, la suma de Y la después, medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, no, más la medida del ángulo 3. sí, y del ángulo A, viene a ser el de 110. Muy bien, está perfecto, porque nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Hasta ahí está perfecto. Pero fíjense, el 12 del ángulo 1 también es igual al ángulo 3, porque el rayo de B al bisecar el ángulo ADC, ¿sí? Nos queda que el 1 es igual al 2, el 2 era igual al 3, entonces el 1 y el 3 son iguales.
Por lo tanto, este triángulo, el ADB, si tiene dos ángulos iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Es isósceles, profe. Muy bien, es un triángulo isósceles. Bien. Entonces, ahora, ¿qué hiciste vos? Si a 180 le restamos 110, ¿cuánto nos va a quedar? Este quedaba en 70 grados. 180 menos 110 nos da 70. Muy bien. Y esos 70 es la suma del 1 y el 3, que además son iguales. Sí. Entonces, 70 dividido 2 nos da 35. Muy bien. Esa va a ser la medida del ángulo 3, que es igual a la medida del ángulo 1. Nos va a dar los dos 35. ¿Estamos bien entonces? Y ahí ya está, ya podemos escribir la respuesta, ¿no? La respuesta sería que la medida del ángulo 3 es 35 grados. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. No, de nada. Entonces vamos a detener la grabación ahora.